Muy bien, entonces empezamos, vamos a dar un ligero repaso de lo que estábamos trabajando el día de ayer o la última clase, digamos, que observábamos pues las escalas de temperatura, ¿verdad? Donde hacíamos conversiones, incluso pues hicimos los ejercicios, ¿verdad? Em, Hacíamos comparaciones como lo que ven ahorita en su pantalla, donde tenemos el cero del punto de congelación del agua, que no es el cero absoluto. O sea, hay una cuestión que en temperaturas se conoce como cero absoluto. Eh, Aquí hay, con respecto a eso, es lo que ven aquí en esta diapositiva, limitaciones de las escalas. El problema más serio con las escalas es las temperaturas negativas, porque genera confusiones. Incluso, viene Eduardo llegando, está apareciendo, ya lo admitimos. Eh, Resulta que aquí el creer o entender que la energía cinética a los 0 grados Celsius o a menos temperatura de ello es pensar que fuera cero y que no hubiese relación con energía cinética, pero no es cierto, pues, o sea, el 0 grados centígrados o Celsius, pues no es 0 Fahrenheit cuando hacemos la comparación, es otra la temperatura. Entonces, a eso es a lo que hay que entender que no es que no haya energías cinéticas y aparece una temperatura negativa, como es el caso de los grados Celsius. Y afortunadamente nosotros estamos acostumbrados al sistema internacional de unidades y con él nosotros sí sabemos que hay movimiento y hay vida y hay energía cuando tenemos temperaturas bajo 0 grados Celsius. ¿Sí? Eh, para encontrar esto de un cero verdadero de temperatura, pues se puede rectificar con un termómetro a volumen constante, lo que ven ahorita en las diapositivas, en un sistema cerrado y se puede verificar que hay movimiento al tener una medición de presión. Resulta que lo que ven aquí ustedes, esto se puede trabajar con gases, sobre todo. Esto que están viendo aquí de temperatura igual a una K por P es la energía cinética, es esa K que tenemos ahí, que está directamente relacionada con la presión. Por eso, para la teoría de gases, sobre todo fluidos, pero gases, siempre nos ayuda a describir esto, que la temperatura esta es proporcional a la presión. O sea que si la presión aumenta, la temperatura aumenta. Si la presión disminuye, la temperatura disminuye. Y, pero eso no significa que no esté bajo presión. Y el que nos diga, si aquí nosotros tenemos un medidor de presión, acá está un manómetro, aquí está contenido un gas en la parte de abajo, ustedes alcanzan a ver aquí. Este, Aquí nos dice, por ejemplo, podemos tener aire. Si nosotros le bajamos la presión, lo único que vamos logrando es que eh, al bajar presión está más suelto, digamos, este, el perdón, no está bien explicado que lo diga como más suelto. Está más cerca una partícula de otra y eso nos va generando el que se vayan juntando y es a lo que le llamamos, llega a ser lo que se le dice licuar o licuefacción, también lo pueden encontrar así en
depende de donde vayan a leer esto, o bien al final, el resultado final es cuando dicen que está licuado, un gas, y no tiene referencia con lo que ustedes desayunan o cenan, no tiene referencia con eso, sino que al disminuir la presión, disminuye la temperatura tanto que se empiezan a juntar tanto las partículas que el gas se encuentra licuado, o sea, se encuentra líquido. Y es lo que nos lleva a el ejemplo que les he dicho ya en algunas ocasiones. Me parece que la primera clase que tuvimos hablamos de esto, donde el gas LP, que es el gas que compramos para laboratorios, para la cocina, o sea, con el que preparamos los alimentos, este gas LP se le conoce así como LP, que es una mezcla de butano y propano, pero que son gases a temperatura ambiente, pero al estar encerrados como el sistema y bajo una presión constante, la válvula se mantiene cerrada, nada más se abre cuando abre uno en la cocina, la válvula de la estufa, por ejemplo, o también en el boiler. Este, Igual en los laboratorios, pues es la válvula que para utilizarlo con algún mechero o algún LP, esa LP incluso viene de licuado. Licuado de petróleo es lo que significa la L y la P. ¿Sí? Que no es lo mismo que el gas natural, ¿ok? Así le llamaron a este gas, que si ustedes van a las gaseras, las estaciones donde se puede surtir uno de este gas, están en unos tanques mucho más grandes, licuados de esta misma forma. Y cuando uno los va a llenar, que conectas una manguerita, incluso se puede escuchar donde se está llenando, donde está pasando el gas. Y eso es porque la válvula, o sea, obtienes un pequeño tubo un pequeño tubo de Venturi, donde tienes la válvula que nos genera una velocidad mucho mayor. La velocidad es mucho mayor del flujo, ¿sí? Y al cambiar la velocidad, al ser mucho mayor, nosotros sabemos que la presión cambia, ¿verdad? Y al cambiar la presión, el estado del gas cambia, o sea, es momentáneo donde no es, por donde va pasando por la manguera, este, es gas, y cuando cruza la válvula del tanque y manejas la presión adentro del tanque, pues se licúa. ¿Y cómo logramos que se licúe? Con esto, o sea, bajamos esto que ya dibujamos aquí hace ratito, donde bajamos la presión y automáticamente bajamos la temperatura. Es como se logra el es como se logra obtener el hielo seco. ¿Se acuerdan de qué es el hielo seco? Que no es el eh, poliestireno, ¿ok? No es un polímero. ¿Qué es el hielo seco? Ustedes recuerdan a alguien que me diga para apuntarlo aquí. Hielo seco. ¿Nadie? Cero participaciones. ¿Qué pasa? Despierten. El hielo seco, al bajar mucho la presión a través de eso, de unos orificios, a través de válvulas pequeñitas, este, al bajar la presión, baja la temperatura y tenemos en un tanque un gas licuado.
Es la parte 1, ¿de dónde sale el hielo seco? Hay un gas licuado, así como el gas LP en su casa, en un tanque. Es, es dióxido de carbono, es Ándale, sólido, Fernanda. creo. Dióxido de carbono. No le haces si lo fuiste a buscar en internet, pero ya participaste. Excelente. No me acabo de dormir. Ándale, ya despertó. Ok. Y lo que hacemos aquí es, se aumenta rapidísimo la presión y eso aumenta la temperatura rapidísimo, se vuelve un gas, se abre la válvula del tanque, pero se va a un recipiente, esto se conecta a través de un tubo de Venturi, esa manguerita, que es extremadamente pequeño el diámetro, donde la velocidad, pues sí es mucho mayor, muchísimo mayor, una velocidad grandísima la de entrada aquí, donde entra aquí. Pero al ser grandísima, la presión es mucho menor, o sea, la presión de aquí es mucho menor que la presión en este punto, que ya era menor. Y al ser mucho menor, la temperatura se vuelve mucho menor. Es un cambio instantáneo de gas a sólido. Y esto es manejo de fluidos con el conocimiento que están observando aquí, de la temperatura y presión en base a su energía cinética. Ese conocimiento nos permite generar, este es un ejemplo, ¿no? Hielo seco. Entonces, esto se genera en cuestión de milisegundos. Y abrimos ese recipiente y lo que tenemos es un hielo. Se le conoce comúnmente como hielo seco porque no es hielo de agua. ¿Sí? Y está a temperaturas más bajas del 0 grados Celsius, que es el hielo del agua. Por eso es que igual se utiliza tiene sus usos en la medicina y en la microbiología, para transporte de muestras y todo, porque te da una temperatura mejor, más fría, con esa sensación, ¿no? Entre comillas, con más ausencia de calor, donde sí hay energía cinética, por supuesto, pero es muy poca y nos permite mantener lo que queríamos tener frío, entre comillas, por un mejor tiempo. Igual también lo trasladas en hieleras y todo, para transportar órganos, para transportar muestras de poblaciones microbiológicas, virales, se transportan en hieleras, pero se transportan utilizando hielo seco. ¿Sí? Entonces ustedes como ingenieros, pues, está bien que entre la cultura general con el resto de la población que no saben de ciencias, y en una tienda, pues hablen de hielo seco para hablar de platos, vasos que son hechos de poliestireno, pero eso es un polímero. Pero industrialmente no pueden hablar de hielo seco como que es poliestireno. En la industria sí tienen que saber que CO2 se obtiene de esto, del conocimiento de presión y temperatura. ¿Sí? ¿Tienen dudas con esto? ¿Alguien? No, nadie. Borro todas las entradas aquí porque luego me estorban en la siguiente. Entonces, directo, lo que ustedes están viendo ahí, la presión sí varía con la temperatura y es proporcional, porque ustedes lo ven en el mismo renglón. La variación es directamente proporcional. Si la temperatura varía, la presión varía. Ya sabemos esa parte. Si la temperatura se incrementa, la presión incrementa.
¿sí? Y el ejemplo más sencillo, porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado en la cocina o en un laboratorio al hervir agua. Ustedes ven, está aumentándose la temperatura y la presión, se observa el aumento de presión, donde empieza uno a ver el burbujeo. Eso se puede observar porque las moléculas están empujando una a la otra, o sea, se activan mucho más, o sea, la energía cinética es mayor al estar en tanto movimiento. Entonces, son directamente proporcionales, ¿sí? Y lo que les platicaba ahorita, el cero absoluto de temperatura no es 0 grados Celsius, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere el cero absoluto? Bueno, por eso es que la temperatura en escala del sistema internacional que utilizamos es Kelvin, que en realidad el cero absoluto para nosotros es menos 273 grados Celsius. Si se fijan con la escala de Kelvin, eso es lo que representa el cero absoluto. Los 0 Kelvin. Ese es el cero absoluto, 0 Kelvin. Donde suponemos que la energía cinética es tan pequeña, ¿sí?, que ahí es donde decimos que sí, la materia está como que en un estado de, digamos, como que estacionario, donde asumiríamos que no hay realmente movimiento, ¿sí? Cero absoluto. Esto significa menos 273 eh, grados centígrados, perdón, grados Celsius. El Kelvin no tiene eso, ¿sí? Nótese eso, por favor. En esa escala, en esa es donde lo vamos a hacer la referencia. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de la criogenia. Si nos puede decir algo. Si no han escuchado, búsquenlo en este momento. Si no, Sí lo he búsquenlo escuchado. en este momento también en el Google. Google Nos habla de congelación de un cuerpo, ¿no? Algo así. sí, congelación de un cuerpo y se utiliza un gas. ¿Saben cuál es? No. ¿Por qué no se utiliza aire u oxígeno o CO2? Se utiliza nitrógeno, el gas nitrógeno. Supuestamente porque ese no genera burbujas de aire que no muestra. Así, sí, se puede purgar, exactamente. Lo puedes purgar. Y así no hay deformaciones al momento de congelar algún cuerpo. Sí. Entonces, te quitas el problema de, hay compuestos como el aire, el problema del aire es una mezcla. El aire es nitrógeno y oxígeno. Entonces, vas a conservar partículas de oxígeno en el medio. Y es cierto, te puede generar problemas con lo que estás congelando. Sobre todo la criogenia, se habla y hay teorías muy interesantes y otras medio viajadas, ¿no? Con cuestión de congelar este, materia viva y que la puedes mantener porque permites que se mantenga viva por un periodo largo de tiempo porque desaceleras, digamos, el desarrollo celular. O sea, la materia viva, nosotros sabemos que una célula, no sé si se acuerdan, es biología que vieron en la secundaria, que una célula nace, crece, se reproduce y muere, y es lo que define un ser vivo. Entonces, desaceleras eso para que no se muera lo que estás poniendo ahí. Y de hecho, por ejemplo, en lo de
las empresas que se dedican a la fertilización in vitro, no sé si han escuchado de esto, ya estoy yendo por otro lado, pero es un uso de la criogenia. El congelar óvulos y espermatozoides es lo que ellos trabajan en esto, porque la fertilización in vitro, de hecho, vino a dar una revolución a lo que se creía como personas con esterilidad. Lo que habla esto es de que, sobre todo en cuestiones de los espermas, no sé si ustedes recuerdan que un espermatozoide tiene una colita, y esa colita, lo único para lo que sirve es para que se mueva, como un pescado, que avance y logre su objetivo de fertilizar un óvulo. Pero hay muchas personas, digamos, si decimos mucho, podemos hablar de cientos de miles en el mundo que tienen un problema con eso, que un gran porcentaje de los espermas no tienen esa colita o salen con esa colita más corta y pues no lograban llegar y no fertilizaban ningún óvulo. Eso era lo que pasaba hace 50 años, 40, 30 años. Pero se ha desarrollado tanto esto a ese nivel que lo que logran hacer al fertilizar in vitro, o sea, al hacerlo, por eso les llaman niños de probeta, porque se hace en el laboratorio la fertilización, toman a los óvulos y toman a los espermas y los hacen llegar, ya no necesitan la colita porque los hacen llegar por fuera. O sea, un humano lo toma y lo pone. Pero pues son tan pequeñitos que pues no se pone uno solo, se ponen varios y se logran fertilizar varios óvulos. Hay una cuestión ética y moral ahí muy profunda que tiene luego que analizarse, pero bueno, la idea es que como ya extrajeron de los padres, del padre y la madre, los óvulos y espermas, lo que hacen es conservarlos, se conservan por una cantidad de tiempo gracias a la criogenia. Súper interesante, ahí váyanse a leer más sobre ello. Pero no nada más se utiliza para eso, también se utiliza con materiales, con la criogenia, con, con metales, polímeros, para observar funcionamientos o incluso Maestra, para dar mano. hace poco me salió una noticia sobre eso. Y hace cuenta que los órganos los mantienen en una temperatura baja para que estén pues, sanos, se puede decir. Pero ahora lo que están haciendo lo están congelando directamente para que así duren más, porque supuestamente que con la criogenización, esa cosa, ya mantienen más vida, algo así. Sí, sí, es que bajan tanto la temperatura, pero no al cero absoluto. En realidad la criogenia anda como en los menos 60 grados Celsius, por ahí. O sea, muy lejos del cero absoluto, porque lo que quieres es que viva, ¿no? O sea, no vas a matar a las células, pero las pones tan lentas que haces que siga viviendo, porque imagínate un órgano, lo sacas, un órgano de un cuerpo, de un ser vivo, pues necesita todo el sistema para sobrevivir. O sea, si tú sacas un hígado y lo dejas aquí afuera, se muere eventualmente, son células, y si no está conectado a lo que lo mantenga vivo, se muere. Entonces, tienen que congelarlo exactamente, tienen que utilizar la criogenia. Y luego, donde lo ponen a congelar, pero normalmente ahí donde lo congelaron, pues no es donde lo van a utilizar en ese hospital. Entonces, como hay que trasladarlo, sí ya han desarrollado, muy padre, han desarrollado equipo donde puedes mantenerlo igual con el nitrógeno y lo puedes trasladar. Y si no se puede, es donde hay que meterle hielo seco para que llegue bien, sobre todo si lo van a trasladar muy lejos, ¿no? Para que llegue bien al destino, que es eh, en otro hospital, en otro país, incluso, hay muchas situaciones con esto, si hablamos de órganos. Muy bien, Francisco. Sí había leído sobre eso y otro de los muchachos también dijo, no, no me considero Eduardo, Oscar, por ahí.
Entonces, bueno, es bien interesante esto de hablar de las temperaturas y usos que tenemos alrededor. Entonces, hay que ver esto, ¿no? Aprenderse esto, que a esta temperatura, ahí sí, el cero absoluto, menos 273 grados Celsius, es el hablar de que no hay. Es ya pensar que no hay energía cinética. Y se asume, pues, que no hay movimiento de energía cinética. Y por esa relación, pues, nosotros vemos Kelvin como la escala de temperaturas del sistema internacional. ¿Sí? Entonces, se aprende en eso, el cero absoluto, menos 273 grados Celsius. ¿Sí? Muy baja la temperatura. Aquí hay una comparación de las escalas, la que no hicimos ejercicios porque les digo que en general ustedes van a ver aquí en México, ustedes van a ver mucho esto, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, pero incluimos la Rankine. La Rankine se estudia sobre todo si ustedes van a estudiar más, ¿no? Ya en niveles de maestrías, doctorados, se utiliza mucho la escala de Rankine. Y en el caso de industria, me parece que es extraño, pero sí, si hay algún equipo que haya sido fabricado, no sé si equipos este, rusos quizá utilizan la escala Rankine, pero pudieran encontrarse muy raro, pero sí que se encontraran algo que ha sido fabricado con esa escala, ¿eh? Y por lo tanto, pues todavía existe, ¿no? Aquí la diferencia no es difícil, es similar a acá la Kelvin. Miren, realmente podemos convertir de grados Celsius sumándole 460 Rankine. Y encontramos en grados Rankine. Por ejemplo, si tengo 25 grados Celsius, lo sumo a los 460 y nos da esto, pues 485 rayos. Como les digo, no es muy compleja en realidad la escala, hacer el cambio de una escala a otra. ¿Sí? ¿Preguntas con esta? No, maestra. Esta imagen pues está muy padre por eso, ¿no? Porque te hace la comparación de las 4 escalas. Pero insisto, o sea, sí sería, es muy poco probable que se lleguen a topar ustedes con la escala Rankine, pero si les llega a pasar en su vida, pues que no es nada fuera de lo común y ya ven, hacen una conversión para comprender a qué se refiere tantos grados, ¿no? En la escala Rankine. ¿Sí? Y pues aquí nada más teníamos el resumen, que ya lo vimos ayer. Y hablando de calor, incluí esta imagen, una personita rellenita que pues, dice, oh my God, now I get it. Y tiene a su amiguito, you get what? Y lo dice la personita, you know, when things hit, they expand. And I'm not fat, I'm hot. No sé si entienden el chiste, pero tiene sentido en inglés y en español pues tiene otro significado. Porque, Pues bueno, chambrudo. estudiamos pues no necesariamente pues chambrudo. Resulta que otro significado de hot es como sexy o guapo, si lo quieres bajar un poquito más el significado. En español no diría esto, porque si lo traducimos es, ay Dios, ya le entiendo. ¿Y entiendes qué? Pues tú sabes, cuando las cosas se calientan se expanden. Y
Entonces dice, y pues no estoy gordito, estoy guapo. A eso se refiere. Estoy expandido, es a lo que se refiere esta personita aquí, ¿no? Este minion. Entonces, como ya estudiamos las temperaturas y esta unidad nos habla de expansión térmica, y lo que veíamos ahorita de la referencia de la temperatura y presión, o sea, si la temperatura aumenta, la presión aumenta y viceversa, ¿no? O sea, si la presión disminuye, la temperatura disminuye. Eso significa que las partículas se ven más excitadas y la presión aumenta, la temperatura está aumentada y pues somos más guapos. No tiene relación, pero a mí me pareció muy gracioso el chiste. Em, ojalá se hubieran reído. I'm not fat, I'm hot. Bueno, avanzo. Entonces vamos a ver expansión térmica. Listo, llegamos al punto que queríamos llegar. Ya entendemos que va a influir la temperatura, entonces ahora vamos a ver esto, dilatación lineal. O sea, quiere decir que empezamos, así como ven acá arriba, una varilla, voy a decir que es una varilla, que tiene una longitud, y eso le llamamos longitud inicial. Supongamos que tengo una varilla que mide lo que acabo de dibujar, más o menos unos 8 centímetros de longitud. Si la ponemos o la exponemos a calor, o sea, si le ponemos energía, la energía cinética interna de las partículas se acelera y esto se expande. Y es a lo que le llamamos dilatarse. No tiene que ver con el tiempo directamente, ¿no? Se dilató alguna cosa que tenemos que decimos en nuestra cultura, en el español, que si se dilató se tardó. No. Dilatación tiene que ver con crecimiento, ¿sí? El dilatarse es que aquí hay un espacio, delta L, o sea, ahora mide más, L final, longitud final. Supongamos que la longitud final, le voy a exagerar un poquito, ¿no? Es 10 centímetros. Y le estoy exagerando mucho porque no es tanto lo que se dilata. Entonces quiere decir que este delta L es de 2 centímetros. ¿Sí? ¿Cuánto se dilató? Ah, pues 2 centímetros. Órale. Entonces, ¿de qué depende esa dilatación lineal? O sea, ese delta L. ¿Cuánto se puede dilatar un material? Esto que tienen ustedes escrito aquí. Está en referencia a un alfa. ¿Qué es el alfa? Coeficiente. Coeficiente de dilatación lineal. Hay que irlo apuntando. Y entonces, la dilatación dependerá del coeficiente de dilatación que es de acuerdo a cada material o compuesto. Yo puedo decir el aire, bueno, esa es dilatación volumétrica, si es un gas. Esto va a ser para sólidos directamente. Si son gases o líquidos, hacemos dilatación volumétrica, los cálculos, pero hay un coeficiente de dilatación volumétrica, por supuesto. Y el delta T, ¿qué es delta T en este caso? Se refiere El a... periodo de tiempo No, en el que se aquí es... expande. Diferencia de temperatura. Cambio de Diferencia de temperatura. Aquí la voy a poner, le voy a cambiar a como estaba la nota, a T mayúscula, para no confundirla con tiempo. Porque sí, Jazmín, estabas en lo correcto. Normalmente T minúscula lo usamos para tiempo. Entonces, vamos a cambiarle nosotros allá la nota a que esté en T mayúscula. Diferencias de temperaturas. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una temperatura final y una temperatura inicial, o cero. O sea, que por ejemplo, inicié a 25 grados Celsius y terminé
a 90 grados Celsius. Entonces, es bien importante esa diferencia porque es lo que nos va a decir cómo estaba la energía cinética al interior. Entonces, la dilatación lineal depende de la energía cinética que tenga en ese periodo de tiempo en lo que lo calenté. Depende de cuánto medía originalmente y de cómo se comporta ese material. Para eso aparece el coeficiente de dilatación aquí, ¿sí? Entonces, depende de esas tres cosas. La dilatación, cuánto se va a dilatar. Si nosotros quisiéramos encontrar, podemos poner esa ecuación, ¿no? O sea, que el delta L igual a coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por delta T. Si nosotros quisiéramos encontrar de aquí la longitud final, ¿cómo la encontramos? Fácil. Delta L, a su vez, es igual a longitud final menos longitud inicial. ¿Sí? Del problema, del ejemplo que ponía yo aquí, o sea, 10 centímetros menos 8 centímetros, pues son 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, uno lo pone todo en la ecuación, o sea, longitud final menos longitud inicial es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por el delta T, o bien puedo sustituir aquí por TF menos T0. ¿Sí? En el caso que quisiera encontrar alguna de las dos, o alguna de las temperaturas, pues pongo todo en la ecuación. ¿Sí me entendieron? Sí. Sí. Voy a borrar esto y aparece lo que está originalmente en las diapositivas. Les digo que lo borro porque pues ya ven que luego estorba, pues se queda marcado. Y aquí, bueno, la otra situación que pues no mencioné era esta, que si queremos nosotros despejar a raíz de esta ecuación de dilatación lineal el coeficiente, también, o sea, si no nos lo dan, pero no vienen tablas. Bueno, pues vemos, esto es lo que se haría en los experimentos, insisto, aquí es la tema. Esto es lo que se haría en un experimento. Nosotros ponemos esta varilla y la ponemos a calentar y medimos este delta L, vemos la diferencia de temperaturas, empezamos con tal temperatura y con tal al final, y vemos cuál fue el coeficiente. Si se puede, por supuesto que se puede calcular en forma experimental. De hecho, si hubiésemos estado, muchachos, nosotros en presencial, esta es una práctica que tenemos todo el equipo para hacerlo. Y está muy padre, la verdad. Se pone dentro de un tubo que, por el cual podemos llevar agua caliente. Es un sistema muy padre. Dan de cuenta que es un tubo que nos permite meter aquí al interior una varilla. Y tenemos ese sistema nos da, me parece que tenemos varillas de cobre, de aluminio, alguna aleación de acero, cierro con algo más, no me acuerdo de qué era. Son como 5 varillas diferentes que tiene ese. Y aquí alrededor se pone la varilla y se conecta a un medidor de longitud que nos mide en milímetros. Y se conecta esto de aquí afuera a una manguera con agua caliente. Casi realmente le metemos vapor aquí. Y esta tiene un sistema, esa manguera, donde estamos calentando el agua. Tiene su propia estufita que nos permite calentar el agua rapidito, porque han de cuenta que es como una olla de presión, como la olla Presto.
Entonces nos da el agua caliente o más bien este vapor rapidísimo. En cuestión de un minuto ya tenemos vapor y se lo metemos al sistema. Y logramos ver aquí ese delta L. Se mide al principio antes del experimento y luego se ve aquí el delta L y entonces tenemos todos los datos y calculamos estos, los coeficientes de dilatación lineal. O sea, sí estaba padre la práctica, a los muchachos les gusta mucho. Bueno, creo que les gustó mucho cuando la llegamos a hacer. Como es un sistema y hay que estarle sacando el agua, luego le sacamos el agua aquí fría. Entonces, de hecho, usamos el laboratorio de usos múltiples allá arriba con Rosy. El laboratorio de usos múltiples, el que usaron en biología. Por el tipo de mesas que tiene, como ahí sí puedes tener el drenaje del agua, tenemos que usar ese laboratorio. Sí, está muy padre. Sí, pues si tuviéramos chance, ¿no? Cuando volvamos a, a- a la universidad, si en algún momento quieren divertirse, digamos, con la dilatación lineal, pues podemos ir a hacer el experimento. Ya se acercan ahí conmigo y sacamos el equipo. Ustedes van a hacer en su proyecto, voy a hacer un paréntesis en este momento, porque también hay que hacer proyectos de expansión térmica. Ahí está en el Canvas, dice que van a hacer proyectos. Y nos vamos a la programación. Entonces, continuando con esto, ya que volvimos de receso, vemos que podemos tener, por supuesto, distintos coeficientes de dilatación lineal, que está representado por el alfa. Aquí vemos dos ejemplos, el cobre y el concreto. Si se fijan, el coeficiente de dilatación lineal queda con unidades de grados de temperatura. Como las unidades de longitud se eliminan, pues queda sobre, o sea, 1 sobre grados Celsius en este caso. Hay tablas que los tienen según el tipo de temperaturas de las escalas. Hay tablas que los pueden representar en grados Kelvin o en grados Fahrenheit o en grados Celsius. Entonces, pues, dependiendo de lo que estamos usando, según lo que nos diga un problema, pues es lo que vamos a nosotros a reportar. Y insisto, pues se buscan también las tablas, si no nos los dieran, si nos dicen que hay que calcularlo, pues lo calculamos de aquí, de la diferencia de dilataciones, de qué tanto creció, qué tanto se expandió. Comparen, miren el cobre, concreto, aluminio, hierro. ¿Quiénes con respecto a este coeficiente de dilatación lineal, podemos ver quién transfiere el calor mucho más fácil? Y si observamos, todos están elevados a 10 a la menos 5. Por lo tanto, aquí podemos observar que el aluminio es mejor para la expansión lineal, incluso que el cobre. Sabemos que el cobre es buenísimo para la transferencia de energía, pero en este caso, fíjense que para cuestión de dilatación, pues se dilata más el aluminio. Y, Maestra, ¿mande? no le entiendo a la fórmula, o sea, a eso que dice ahí de que alfa es igual a 1.7 por 10 a la menos 5. O sea, ¿en qué se basa para decir que es mejor o por qué? No le entiendo. No mejor, bueno, ¿quién es más grande? Observa el dato del cobre, observa el dato para el concreto, observa el dato para el hierro, observa el dato para el aluminio. Y yo estoy observando que aquí los estoy viendo facilito. 1.7 por 10 a la menos 5. 2.4 por 10 a la menos 5. ¿Quién es mayor de ellos? ¿Es mayor el coeficiente del cobre o el coeficiente del aluminio? En realidad el coeficiente del cobre es menor que el del aluminio, o sea,
1.7 por 10 a la menos 5 sobre 1 sobre grados Celsius es menor que 2.4 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. Estas son las unidades. ¿Sí? Y aquí, ahora sí, y el concreto todavía es el menor de ellos. ¿El concreto qué es? ¿Se acuerdan qué es el concreto? Una mezcla. Una mezcla. Tiene varios compuestos entre sí. O sea, no es puro cemento, ¿verdad? Entonces, tiene un coeficiente de dilatación lineal más pequeño que ellos. Sin embargo, también se expande, pues sí hay una expansión lineal. Por eso igual se tienen que tomar en cuenta estos datos. En el caso de los que se dedican a la construcción, pues tienen que hacer estos cálculos con el concreto también. No solamente con el hierro, que era el ejemplo que veíamos en la clase anterior, que veíamos ejemplos como los puentes. Hay ejemplos muy claros que son de las vías del tren, que tienen que estar a una separación una de otra, porque con el calor se expanden y cuando se aplica el calor, pues terminan ya unidas entre sí. ¿Verdad? Ya están juntas una vez que sí aparece el calor. ¿Sí? Y pues hay que resolver problemas. Aquí tenemos uno que nos presenta pues una varilla de cobre que mide 90 metros de largo y aquí la tenemos dibujada en el problema incluso. Aquí están los 90 metros de largo. Y tengo que eso pues a la temperatura inicial, a los 20 grados centígrados o Celsius. ¿Cuál es la nueva longitud cuando a través de la tubería pasa vapor a 100 grados Celsius? Esto es asumir que toda la tubería o la varilla, lo que fuera, se experimenta un equilibrio de temperaturas con el vapor y tengo una temperatura a 100 grados Celsius. Entonces, aquí lo que queremos saber es cuál es la nueva longitud, o sea, me está preguntando qué es L o longitud final. ¿Sí? ¿Qué necesito para hacer ese cálculo? Nosotros, ya nos dijo, Delta de T. ya lo apuntamos en el problemario en el formulario, ya anotamos en el formulario que la dilatación lineal es igual a coeficiente de dilatación lineal que multiplica a la longitud inicial, que multiplica a, como dijo Francisco ahorita, delta T. Ya los teníamos, los apuntamos hace un momento. Dentro de los datos, se fijan que aquí el problema no me da el coeficiente de dilatación lineal. Sin embargo, acá en la diapositiva esta ya lo tenía. Buscar en tablas y aquí nos dice es 1.7 por 10 a la menos 5. Vamos a anotarlo. 1.7 por 10 a la menos 5 y las unidades es 1 sobre grados Celsius. Son todos los datos que yo tengo. Entonces, de delta L voy a despejar la longitud final. O sea, puedo calcularla así, derechito, y luego la despejo. Ya sé que delta L es igual a longitud final menos longitud inicial. O sea, necesito hacer este cálculo para luego hacer una resta. O suma más bien, porque me va a quedar delta L más longitud inicial, me va a dar la longitud final. Entonces, necesito encontrar primero
la dilatación lineal. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la dilatación lineal? Nada más despejamos. Vamos a sustituir el coeficiente de dilatación lineal, que es 1.7 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius, que va a multiplicar a la longitud inicial, 90 metros, nos dijo el problema, y que va a multiplicar a su vez al delta T, que delta T, está batallando para entrar en cristal, delta T igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, o sea, 100 80. grados Celsius, grados Celsius, y como dice Francisco, 80 grados Celsius. Es lo que sustituimos aquí, 80 grados Celsius. Grados Celsius arriba y grados Celsius abajo, pues se eliminan y ya nos va a quedar en metros. Perfecto. Nuestro análisis de unidades dice que sustituimos bien. Entonces tomamos calculadora, rápido, rapidísimo, 1.7 por 10 a la menos 5 por 90 por 80. Y eso nos da 126 por 10 a la menos 3. ¿eh? A ver. 0.1224. Exacto, muy bien, Mónica. Punto 1224. ¿Qué? ¿Perros? Metros. Metros, muy bien. La de que dijo que eran metros. No hemos terminado porque nos pregunta cuál es la longitud final. O sea, ya voy a despejar de aquí. Longitud Va a ser final. 90.1224 metros. Exactamente, delta L más L inicial es igual a 90 metros más los 12.1224 metros. Y esto es igual a 90.1224 metros. Esa es nuestra longitud final. Uy. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, No, sugerencias? no. ¿Gerencias? ¿Se aceptan? Se aceptan gerencias con buena paga, por favor. ¿No? ¿Todo bien? ¿Ya copiaron? Sí. Jessica, Espérese, me tomo foto. No, espérese, ya casi. sonreímos para la foto. ¿Eh? Está difícil, complicado. Dígame, Jessica. Es que no entendí de dónde sacó el 1.7 por 10 a la menos 5. ¿Te acuerdas que lo platicamos una en la tabla. diapositiva anterior? Están en tablas, pero en la diapositiva anterior ya lo teníamos. Es del cobre, ¿no? Del cobre. Es del cobre, así. El coeficiente de dilatación lineal del cobre. Así le ponemos nuestra coeficiente, Eso lo vamos a sacar. tabla de coeficientes lineales. Ajá. O sea, le pusimos esto. Alfa del cobre 1.7 por 10 a la menos 5. Sí, los libros en este capítulo que estemos estudiando, por ahí traen unas tablas pequeñas, pero hay tablas más grandes. Si buscan en internet, van a encontrar todos los materiales habidos y por ahí. Te los juro que sí. Te los prometo. Bueno. Que la acepte, dice Jessy, profe. Maestra, que se le apagó la computadora, dice la Jessica. Ay, es que ¿Dónde estaba está? lloviendo acepte. para allá, ¿verdad? Sí, todavía no ha vuelto a entrar. Me va a Ya, ya aparecer. me- Ah, ven, ya la acepté. Si ella era la que estaba haciendo las preguntas. Ah, bueno. Como dijeron que se salió, pues yo, bueno, pues ya se salió otra vez. No, ya no me entra, no me importa.
No, no puede ser esto. Sí puede ser, Francisco Fernando. No encuentro mi calculadora, maestra. Ah, no, pues quién Tu sabe. calculadora. Te perdí el celular, ahí lo tienes a la mano, ponle la calculadora científica. Sí. La No, pero si calculadora anoté, científica sale cuando volteas el celular, aparece. si anoté cómo salía todos los cálculos, pero lo ando buscando porque capaz si ahorita lo ocupo. Sí, yo creo que sí lo vas a ocupar. Yo supongo que sí, ¿verdad? No sé. ¿Y los 80 grados centígrados, maestra? ¿Dónde son? De Fue 100 porque menos. se restó la ¿Qué completo? inicial menos la final de los centígrados. Los 100 menos los 80, los 20. Delta T. Ya desapareció las anotaciones porque saqué la compartir pantalla. Ya vi. Sorry. Ya vio lo que hice. Sí. Es que me salí en lo que ustedes copian. Les voy a dar un problemita. Lo resuelvan. Y mientras ustedes resuelven, yo voy haciendo su quiz porque pues no está listo, ¿verdad? ¿Qué creen? Que andaba poniéndole las calificaciones y no hay quiz, pero sí va a haber quiz. O sea, voy a abrirlo. Entonces, van a resolver el siguiente problema, por favor. Anoten. ¿Ya están anotando? ¿Qué anotamos? No se ha dicho nada, maestra. ¿Qué? Dice, una cinta métrica de acero Una cinta métrica. una cinta métrica, así es, de acero. Ya completaron de acero, ¿verdad? Se calibra a 20 grados Celsius. ¿Calienta cuánto? ¿Se calibra? ¿Sí? Eso no. A 20 grados Celsius. Para docir aquí. ¿Qué pasó con el líquido? A ver. Y luego, A 20 grados Celsius. Punto y seguido. En un día frío, pues digo entre comillas, en un día frío, cuando la temperatura es menos 15 grados Celsius, menos 15 grados Celsius,
coma. Pregunta. ¿Cuál será la dilatación lineal para un cambio de temperatura desde 20 grados Celsius a menos 15 grados Celsius? Cinco. ¿Desde cuándo, maestra? Desde 20 a menos 15, por las dos temperaturas que les dimos. Ahora bien, anoten el coeficiente, el alfa del acero. El problema nos da un alfa, el coeficiente de dilatación del acero. Alfa subíndice acero es igual a 1.1 por 10 a la menos 5 1 sobre grados Celsius, o sea, las unidades. Repito, el coeficiente de dilatación lineal para ese acero va a ser de 1.1 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. Listo, es todo. Quien lo resuelve nos dice qué hizo. La medida. No sé qué dice. La medida, no la decido. ¿No? No dice la medida de la cinta métrica que calibran. Ah, la longitud inicial, ¿verdad? Ok. Pónganle ahí punto y seguido. Longitud inicial de 6 metros. ¿Cuánto dijo? 6 metros. 6 metros. Maestra, en dado que un problema no nos dé así la longitud inicial, ¿se puede calcular o no? Si tienes todos los demás datos, sí sustituye la fórmula, pero no estaban dando dos datos. O puedes dejar nada más expresado en dilatación lineal dividido entre la longitud inicial. Y hablarías es una relación del incremento entre la longitud inicial, es lo que pudieras decir. Una relación que es una razón de cambio, pero es todo lo que diría. Y lo pondrías igual escrito, aparte de expresado matemáticamente, pues escribirías lo que significa. 3.3 por 10 a la menos 4 les da la L. ¿Cuál era el valor del Maestra, alfa? ¿cuánto era la longitud, dijo, inicial? Sí. 6 metros. Ahí se hace una relación entre los signos
porque es el -15, ¿no? Y cuando lo vas a restar, Pues se va a sí. hacer positivo. No, No, los dos No. quedan negativos. Le Te queda va a Suman quedar, los negativos. te va a quedar negativo. 2.31 por 10 a la -3, profe. Diferencial de longitud es 0.00231. A ver, voy a calcularlo. No es diferencial. Entonces, la longitud final será de 5.99769 metros. Ojo, no estamos calculando diferenciales, ¿eh? Ojo con el vocabulario. No estamos calculando diferenciales, no hemos calculado diferenciales hasta el momento. Delta L, ¿cuánto les da? En los 0.00231. ¿No es 3.3 por 10 a la -4? ¿Cuánto misma. tienes de diferencial de temperatura? 5. ¿Qué no? No. No. El diferencial de temperatura es los 20 grados que tienes menos los -15, o sea que son menos 35 grados. Menos 35 grados exactamente. Ahora, Así les decía yo, así ¿qué les decía yo. significa esto? ¿Les da un resultado negativo? Sí, pero aquí vamos a interpretarlo. ¿Qué está diciendo aquí? Está partiendo de mayor temperatura a menor temperatura y nos está hablando de que no está creciendo, sino está disminuyendo en tamaño. O sea, a los 20 grados Te Celsius, encoge. exactamente, a los 20 grados teníamos los 6 metros. Ahora tenemos Encoge. 6 metros menos esa cantidad. ¿Sí? O sea, ¿cuál ¿Cuánto es te dio aquí, Pedro? Le dio Menos correcto. Menos 2.31. 2.31 por 10 a la -3. Sí. Y hagan la anotación que ahora no se está expandiendo, sino se está encogiendo. Por eso es correcto el signo y tiene su propio significado. Aclaren por favor ahí. ¿Sí? La longitud final sería de 5 metros, punto 99,769. Sí, pues se lo restamos al 6. Ajá, exactamente. Muy bien, Pedro. ¿Ya terminaron todos? No. Listo. ¿Cómo era la longitud final? Se restaban. O sea, tienes un número negativo, ¿verdad? Se multiplica. Entonces, Se suman. partes del 6, Se no, suma. te lo No, se suman, restas. se suman. Se lo sumas, que al Deben final ser. termina siendo resta porque es un número negativo. Y hacer los 6 metros menos 2.31 por 10 a la -3. Pásate en que el calor se expande y el frío encoge. Calor expande, frío encoge. Menos 1.386 por 10 a la Menos -4. 1. Tenía 6 metros inicialmente. ¿Cómo vas a tener menos 1? Es 6 metros más menos No, 2.31 por 10 a la -3 y queda 5.99. diferencia de L -6, ¿es que no? 5.99. Y Diferencia de longitud. pero sí, Sí. 5.99 al final de cuentas. Así es. Porque se encogió. Exactamente. O sea, si se fijan, es poquito, pero ese poquito es muy importante que lo consideremos. Si
y no lo consideráramos, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pueda pasar? Pues no. Pues en el diseño de lo que estemos construyendo o si ya tenemos una Maestra, instrucción con esto, se nos puede complicar. Mande. ¿qué no era la sumatoria, que no era diferencia de L más L inicial? Diferencia de longitud más la... Sí, pero el diferencial te da con signo negativo. Si le sumas 6, es lo mismo, te va a dar a 5 metros, punto 99. Pero afecta en hacerlo al revés porque le estarías quitando al otro, ¿no? ¿O cómo? Dejo de compartir esto. Porque le estarías quitando el menos 6 en vez que A el ver, menos 6 le a ver, estuviera no se quitando al otro. confunda con un número negativo. El delta L nos dio menos 2.31 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Metros. O sea, no confundan con un número negativo. Ahora, delta L es igual a longitud, ¿quién? Final menos longitud inicial. Quiere decir que la longitud final es igual a delta L más longitud inicial. ¿Están de acuerdo? O sea, longitud final es igual a lo que nos haya dado el delta L, que es aquí número negativo, menos 2.31 por 10 a la menos 3 metros, más la longitud inicial, que eran 6 metros. Un número positivo más un número negativo, pues termina siendo resta. Por eso les da 5.99 metros. ¿Sí, Francisco Fernando? Lo que me refería, que primero en el acomodo iba a lo de L final, la longitud Claro. final. Si lo reacomodas esto y si quitas el paréntesis ese, te queda, pues si lo quieres poner así, menos 2.31 por 10 a la menos 3 metros. Pero este menos viene de menos por más, que da menos. ¿Sí? Aquí en la sumatoria. Pero aquí lo que te sale es suma para la longitud final. Ahora, que nos haya dado ese número negativo, insisto, hay que anotar y hay que decir que esto sucede porque en lugar de expandirse, en lugar de expansión, lo que hay es contracción. Se contrae. Ustedes usaron otra palabra, no sé qué dijeron ahorita, chica, no, era otra cosa. Bueno, hay veces. ¿Y esto por qué pasó? Porque empezaste con una temperatura mayor, o sea, nos fuimos de 20 grados hasta menos 15 grados. ¿Sí? Por eso nos dio el total, el delta T, menos 35 grados. Aquí es donde no supieron qué hacer algunos y les daba otra cantidad, pero es temperatura final menos temperatura inicial. O sea, el menos 15 menos 20. Por eso nos da menos 35. No se confundan con los signos, únicamente hay que cargar el signo. Aquí hay un signo negativo, hay que ponerlo donde va, ahí está. Y nos sale correcto. Si no se lo ponen el signo, entonces sí, le sale otra cosa. ¿Sí? ¿Dudas? Ok, no, Bueno, ya no. ya no. Listo. No. Maestra, en el quiz usted nos va a dar el dato ese del alfa. Sí, ya se los puse. Ah, ok. O sea, está listo. Ok.
Ya está listísimo. ¿Ya está abierto, maestro, para hacerlo? No, todavía no les abren, para que no se vayan por donde no deben. Ok. Este era el otro problema. Aplicaciones de la dilatación, ahí pueden ver una carretera, un puente, lo que ya habíamos visto, son sin fin, ¿no? Las juntas de dilatación son necesarias para permitir que el concreto se dilate. No sé si han visto en los puentes que tienen esas juntas, todas las, todos hemos cruzado puentes, aquí nada más en el trayecto de Compas a Moctezuma, pues cuántos hay, ¿no? Y ahí vemos. Son necesarias para permitir la dilatación y las tiras bimetálicas se pueden usar como termostatos o para abrir y cerrar circuitos, lo que tienen aquí de ejemplo. Pero no es el único tipo de dilatación que tenemos, ¿eh? Esta es dilatación lineal, pero hay dilatación de área o también conocida como dilatación superficial. Dilatación superficial. O sea, tenemos tres tipos directamente. Tenemos dilatación lineal, superficial y volumétrica. O sea, la de área, pues es la dilatación en el área, nada más, donde se toma en cuenta el crecimiento que hay. Por ejemplo, si tengo una superficie de una circunferencia, va a crecer de esa forma, o sea, se va a abrir un poquito más. Y es muy usual, sobre todo esto, donde hay que juntar o embonar alguna tuerca, tornillo, nada más hacemos una dilatación superficial, pero también hay dilatación volumétrica y insisto que también es común para trabajar con ella. ¿Sí? Entonces, la dilatación de área o superficial, voy a volver a escribir, o superficial, si nos dicen que sobre una superficie, una dilatación, nos están hablando de dilatación de área. ¿Okay? Es análoga a la ampliación de una fotografía, o sea, el ver eso. Tengo una fotografía de ese tamaño, y ya saben que si traigo el cursor y la amplío, la puedo hacer pues más grande, y es hablar como estar haciendo eso. Que crece el área, crece la superficie con lo que yo estoy trabajando. Por eso se hace esa analogía. ¿Estamos de acuerdo? Y si no lo estamos, pues ni modo. Fíjense, lo interesante y lo sencillo de trabajar con dilatación es que las fórmulas son iguales. Lo único que cambia es que en lugar de poner longitudes, pones área. En la volumétrica, en lugar de poner longitudes, pones volúmenes. O sea, volumen final y dilatación volumétrica. Y el coeficiente es lo que cambia. O sea, para lineal usamos el coeficiente alfa. Para de área o superficial usamos gamma, y para volumétrico, para de volumen, usamos beta. Entonces, hay que familiarizarnos con esto. Si nos dan un coeficiente beta, nos hablarán de dilatación volumétrica. Si nos dan el coeficiente gamma, pues nos hablarán de dilatación de área. Si nos dan el coeficiente alfa, pues están hablando de dilatación lineal. ¿Sí? Y las fórmulas son completamente iguales. O sea, de una vez voy a aprovechar esta diapositiva, aunque viene pues igual más adelante, pero fíjense, si hablo de dilatación lineal, nosotros ahorita vimos que era dilatación lineal, lo expresamos con delta L, o sea, el cambio que sufre la longitud. Y esto es igual a el coeficiente de dilatación lineal que multiplica a la longitud inicial y que a su vez multiplica a la diferencia, no diferencial, pero la diferencia, el delta T, diferencia de temperaturas o cambio de temperaturas. Por lo tanto, la dilatación de área, ¿a qué creen que es igual? Si la fórmula se escribe muy similar. ¿Alguien que ya se imagine cómo se escribe la fórmula?
¿Nadie? Jessica, que siempre está muy participativa. No se imagina cómo les Pues cambio el alfa y la longitud inicial, nomás que no. Muy bien, Oscar. O sea, en lugar de alfa tenemos gamma. En lugar de longitud inicial es área inicial por delta T. ¿Qué dijo que es la letra esa de área? Gamma, gamma. Gamma. Y Bueno. para volumen, igual, la dilatación volumétrica o de volumen es igual a coeficiente de dilatación volumétrica por volumen inicial por el delta T. Difícil. No está difícil. Ahora, hay una ¿El igualación. volumen cómo era, maestra? Ahí está en el pizarrón, Francisco. Aquí están las tres. Aquí se las puse. En la diapositiva. Igualita que las anteriores, nada más que expresada en términos de volumen. Ahora, hay una practicidad, hay tablas que nos traen estos coeficientes, pero también teniendo el lineal podemos saber el de área y el de volumen. O sea, aproximadamente, son aproximados. El gamma es aproximadamente igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y el beta es más o menos 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Tan fácil, ¿no? Este es alfa, ¿no? A veces yo no lo cierro completo, pero es lo mismo. Alfa. También hay donde lo puedes encontrar así, abierto así. Es la misma letra del alfabeto griego, alfa minúscula. Pues anoten eso, es bien importante ver eso porque teniendo el coeficiente de dilatación lineal puedes hacer un cálculo de dilatación volumétrica. Con ese tenemos. Están relativamente sencillos Pero los cálculos aquí. no nos vamos a meter en eso para evitar la fatiga. ¿Cuál? Eso crees tú, ¿no? Que no nos vamos a meter en eso. ¿Quién dijo, Francisco? Usted solito, pero yo no. Yo digo que sí nos vamos a meter en ello, porque si no, qué chiste. ¿Usted cree si no vamos a hablar de dilatación volumen? No. Mire, maestra, un trato. No. Nos da unos 2 días libres, maestra, y se va de vacaciones usted y nosotros también. ¿Y a dónde me voy a ir? Al otro cuarto. Recuerde que estamos en tiempos de pandemia. Un descanso de no ver la pantalla de la computadora. No, ese sí lo agradecería, pero para eso viene la otra semana, el día 12 de julio. 11 y 12 de julio. No, pues así. Allá descansamos todos, con el favor de Dios. Bueno, voy a borrar esto, ya lo anotaron, ¿verdad? Supongo que ya anotaron esto. Las fórmulas ya tienen su formulario más grande, ya ahora ya tienen las fórmulas de expansión térmica que las expresamos en dilatación lineal, de área y de volumen. ¿Sí? El quiz de hoy van a hacerlo en su cuaderno y suben la foto. Está bien cortito, facilito, pero gracias. Es como el que resolvimos ahorita en su cuaderno. Como este ejercicio, algo parecido. ¿Sí? Voy a borrar lo que tengo aquí en las diapositivas. Se estorba ya. Aquí ven, bueno, ejemplo, una tuerca caliente que se encoge para un firme ajuste después de enfriar. ¿Sí? Pues también es eso, también podemos aprovechar. Les platico una experiencia. Ahora el semestre pasado que estaba ayudando materiales y lo aproveché también les dije a los muchachos, vean el ejemplo que sí funciona. Aprovechamos esto de la dilatación con, ya ven que en el taller con el maestro Heriberto a veces llega también gente que necesitamos ayuda, que mire, que no sé qué, traían 2 piezas que estaban embonadas de el mismo material, era
aluminio, pero aluminio, ya saben que hay muchas aleaciones, era una aleación de aluminio vaciado, entonces el maestro no la podía, tenía que separarlas porque había una parte, eran dos piezas juntas que habían embonado con calor y no se podían separar, estaban así con esfuerzo mecánico nada más, no se separaban. Entonces me dice que si lo calienta, ¿a cuánta temperatura habría que calentarlo? Le digo, espérame, o sea, déjame ver, nada más dime qué material es, porque si lo calientas de más, también se te van a pegar más, es lo contrario, lo opuesto a lo que quieres. Y luego también, o sea, si le das un enfriamiento también brusco, luego se les va a quebrar la pieza, o sea, ustedes saben que la cristalización, cuestiones de materiales. Entonces, dame chancita, le digo. Voy, veo cómo se comporta ese material, veo el diagrama de fases de ese material y le digo, ¿sabes qué? Pues consérvalo en esta temperatura, dale una media hora en el horno, ya lo tenía listo y luego me dices qué pasó. Y ya viene bien contento, el maestro Heriberto me dice, ya dijo, ya lo separé. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Que provocamos una dilatación de área en el área exterior, el que estaba guardando lo otro, lo que embonaba, y ya, facilito, ya nada más jaló con muy poquito esfuerzo y ya se separaron. Cuando surge el enfriamiento, pues ya no embonan, pero ya no necesitaban eso. O sea, lo único que pidieron era que le separaran las piezas y ahí están. Y porque así se hace, pues así se trabaja. Entonces, ustedes pueden hacer que se encuentren con un problema así en la vida y que es muy fácil de resolver, ¿no? A esto se refiere. ¿Sí? Entonces, andamos bien de tiempo. Voy a sacar el puntero. Que el cálculo, pues ya les puse cómo se resuelve esto. Aquí está extendido lo que ofrece este problema es pues que generas con respecto a la longitud y haces un ajuste, pero yo ya les di la ecuación de una forma más sencilla, ¿no? Hacer el ajuste. Acá está, aquí abajo, que es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Ya se los di directo. En lugar de ponerle el 2, les di el siguiente coeficiente, que es el gamma, ¿sí? Pero si no les dan el gamma, pues multiplican por 2 el alfa. Sí, muchachos. Qué feo está eso, maestra. ¿Qué? ¿Feo de qué? Lo único es la demostración matemática de cómo llegas acá. ¿Qué es la W? Wide. O sea, lo ancho. Ah. White. En inglés. Ajá, all of the time we're mixing English. You know that, ¿no? Don't you? Sí, dejé de compartir eso porque no me acuerdo que viene. Ah, no, sí estamos bien. Sí la puedo seguir compartiendo. Sí venía dilatación lineal aquí a la derecha. ¿Qué sigue? Dilatación volumétrica, perdón. Y ¿ya están viendo las diapositivas? Maestra, Mande. acabándose el curso, ¿qué nos va a comprar con todo su dinero? Con todo su dinero. ¿Y por qué les Saque los chocolates. van a comprar ustedes? No les queda nada. Ya estamos esperando tus paletas. Ahí se las mando ahorita por el grupo. Grupo, ni qué grupo. Va a salir bien caro el envío. Recuerden ustedes que cuando lleguen a ver a Francisco Roberto, les dé una paleta para andar de mal hablado. Entonces, y ahora me vas a preguntar qué es H, Jessica, height, de altura. Length, width, and height. O sea, largo, ancho, alto, para sacar volumen. Y ahí está la ecuación, la misma que ya la apuntaron, pues, o sea, ya me puedo avanzar más rápido. Que no es más que el coeficiente de dilatación volumétrica que vamos a ocupar a la letra beta del alfabeto griego por volumen inicial por el cambio de temperatura. En delta T, que yo les estoy sugiriendo que por favor utilicen
no como vienen así pues en los libros, sino la T mayúscula, para no confundir con tiempo. Y vamos a hacer cálculos de tiempo, no en esta parte, sino en la siguiente unidad que vamos a estudiar transferencia de calor por conducción, convección y radiación. Ahí es muy importante calcular el tiempo. ¿Sí? Pero necesitamos esta parte, la base de dilatación, de expansión térmica para poder ver eso. El día de mañana vamos a ver unas simulaciones. Ahí están, ya están sugeridas en la unidad 4, en el módulo de la unidad, en su plataforma. Si alguien quiere ir a verlas de una vez, está bien. Si no, mañana las vemos y si me van a hacer reporte de ello, vamos a verlas aquí. No les voy a pedir el reporte para el mismo día. Y como están trabajando con lo del proyecto de aquí al viernes, entonces, pues se las voy a dejar todavía hasta el lunes, el reporte Maestra, de esta ¿qué proyecto simulación. les tocó a los número 2? Bueno, los número 2 van a ser, ya sea que trabajen con, ahorita les voy a poner ejemplos, entonces, pero ustedes no van a utilizar la botella, ustedes van a utilizar otra cosa, puede ser que utilicen algo tan sencillo como una aguja de calentarla y medirla, pueden usar palillos que igual van a utilizar un poquito de fuego, o ya sea un encendedor o una vela, o papel aluminio. Les voy a poner sugerencias ahí para los del 2, se las voy a poner ahorita que yo cierre aquí y ustedes se van a hacer el quiz. Y ya ustedes escogen qué hacer. Lo que sí para los del 1 sí van a hacer la de la botella, que le van a quitar el fondo. Que ahí sí es fijo que Chango, todos... a ti te tocó el 1, Chango, acuérdate. No. Entonces, este era el coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Sí? Y lo que sigue pues es resolver ejemplos como ustedes ven aquí. Miren, tiene un vaso de precipitados de vidrio Pyrex, 200 centímetros cúbicos, se llena hasta el tope con glicerina. ¿Por qué usamos el de vidrio Pyrex? Porque soporta mucho más el calor, entonces despreciamos la dilatación volumétrica del vidrio y nada más consideramos la de lo que está adentro, que en este caso es glicerina. El sistema se calienta de 20 grados a 80 grados Celsius. ¿Cuánta glicerina se desborda? Por supuesto, necesitamos el dato del coeficiente de dilatación volumétrica para la glicerina, como lo ven aquí. 5.1 por 10 a la menos 4 sobre grados Celsius. Y no nos queda más que sustituir en la ecuación. Realmente es ay, ¿por qué me está dando este dato? ¿O está considerando el vidrio? Yo no lo iba a considerar. Ya me lo había eliminado. Sí lo está considerando el vidrio Pyrex. Es muy pequeñito, es de 0.9 en comparación al otro, ¿no? Es muy, muy pequeñito. Por eso yo lo estaba no considerando. Vamos a hacer vamos a hacer el cálculo sin él, rapidito, y ya nos vamos a hacer el cálculo sin el Pyrex. Despreciando. Maestra, ¿cómo sacó beta? ¿Mande? Beta me ¿Cómo lo sacó dio. la beta? Beta lo dio ya el problema. De una tabla. De las tablas. Ok. Ok. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuánto glicerina se desborda? O sea, ¿cuál es el delta B? Este es igual a beta por volumen inicial por el cambio de temperaturas. O sea, el beta me lo da el problema 5.1 por 10 a la menos 4 sobre grados Celsius por volumen inicial 200 centímetros cúbicos. Voy a cambiar a
metros cúbicos mejor, porque me gustan más. Acuérdense que es 1.000.000 de metros, de centímetros cúbicos, es un metro cúbico. O sea, 200 entre 1 por 10 a la 6. 2 por 10 a la menos 4. Metros cúbicos. Por delta T, o sea, T final menos T inicial, 80 menos 20, 70. Grados Celsius se van y ya me queda en metros cúbicos. ¿Cuánto da esto? 5.1 por 10 a la menos 4 por 2 por 10 a la menos 4 por 70. Dilatación volumétrica 6.12 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. O lo mismo que decir si lo expresara en centímetros cúbicos. Es un millón y manita. Es un millón. ¿Ya lo escribió? ¿Para qué le voy a decir? ¿Qué pasó? 6.12 centímetros cúbicos. Si lo hubiera dejado en centímetros cúbicos, pero no lo quise dejar, quise hacer la conversión. O sea, 6 mililitros se desbordan de glicerina. ¿Desbordan? Obvio que sí. Si despreciar el Pyrex, el problema lo que hizo es que, ¿sabes qué dijo? No, tome en cuenta también el vidrio Pyrex. Voy a ver cuánto les dio. Hice mi cálculo y les dio pues, casi lo mismo. Es una diferencia bien pequeñita. 6 centímetros. 6 mililitros. Listo. 2 por 10 a la menos 4 son los 200 centímetros cúbicos, ¿verdad? Sí. No le cambié todavía más tiempo. 200 centímetros cúbicos. Muy bien. Profe, ¿el quiz ya está abierto? Sí, ya está abierto. Hemos terminado la clase de hoy.